Así que una vez más, pues honrado de estar con ustedes. Y decía anoche de que el nombre que ustedes eligieron para esta conferencia es un nombre que de por sí nos desafía a todos y cada uno de nosotros, porque nos invita ¿a qué? A resistir. Diga conmigo, resistir. ¿Verdad? Resiste, la victoria es de los fieles. Y les decía anoche de que si se nos invita a resistir, eso quiere decir entonces que vamos a estar enfrentando dificultades, enfrentando pruebas, enfrentando vicisitudes, enfrentando luchas. Hoy en la mañana escuchábamos un maravilloso mensaje en los labios del pastor Cabrera, y yo me ponía a pensar que daba la impresión de que mi hermano estuviera predicando un mensaje distinto al que yo estaba predicando anoche. ¿Por qué? Porque yo anoche les decía, hermanos, que estamos en tiempos en los que tenemos que enfrentar situaciones que antes nosotros no conocíamos, y que nuestros hijos iban a tener que enfrentarse a una sociedad, a una moralidad totalmente opuesta a las verdades de las palabras del Señor. Pero lo que le predicó mi hermano Cabrera es verdad. Tal vez en lo que él no ahondó fue en decirles que todo eso que el Señor quiere hacer con Venezuela, con Valera, todo eso tenemos que ganárnoslo luchando. O sea, algunos cuando decimos que el Señor está para bendecirnos, que el Señor está para prosperarnos, que el Señor está para cambiar esta situación, creemos que con solo hacer una oración ya todas esas cosas se van a hacer realidad. No, es verdad, hermano, el Señor tiene un amor muy especial por Venezuela. Todas las profecías que nosotros hemos recibido sobre Venezuela nos enseñan que Venezuela es una patria que Dios ha escogido no solamente para bendecir a su propio pueblo, sino para que sea de bendición al resto de los pueblos de la tierra, especialmente a los pueblos latinoamericanos. De aquí saldrán los predicadores, de aquí saldrán los apóstoles, de aquí saldrán los evangelistas, de aquí saldrán los maestros, de aquí saldrán los pastores, de aquí saldrán los profetas, de aquí saldrán los hombres y las mujeres de Dios que producirán cambios trascendentales en todas y cada una de las ciudades y de las naciones de Latinoamérica y del mundo. Saldrán de aquí. Pero para que eso sea posible, primero la bendición tenemos que recibirla nosotros los venezolanos. Primero la prosperidad tenemos que verla nosotros los venezolanos. Primero los recursos tienen que llegar a manos de nosotros los venezolanos. Y el Señor nos garantiza que todo eso va a suceder. Pero tenemos que luchar. Tenemos que luchar, hermanos. O sea, nosotros vamos a provocarlo, nosotros vamos a lograrlo. ¿Verdad? El Señor le prometió a Israel la tierra de Canaán. Pero si ustedes leyeron o han leído la Escritura, se habrán dado cuenta de cuánta lucha tuvo Israel para poder llegar a Canaán. Lo último que tuvo que hacer fue atravesar el Jordán y echar por tierra los muros de Jericó. Hermanos, muros fuertes, anchos, amplios, tanto así que en las partes altas de los muros se podían construir casas donde vivía la gente. Pero no importó cuán gruesos fueran, no importó cuán fuertes fueran. Cuando el pueblo del Señor recibió la orden de avanzar y de alabar y de glorificar el nombre del Señor y dar las vueltas a los muros de Jericó, nosotros sabemos lo que sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió?
Diga conmigo, los muros se cayeron. No importa cuán fuertes fueran, se cayeron, porque el poder de Dios está por sobre cualquier impedimento, sobre cualquier fuerza que nosotros tengamos que enfrentar. Pero tenemos que avanzar, tenemos que conquistar, tenemos que luchar, y eso es lo que nos está pidiendo el Señor en este tiempo al decirnos que debemos resistir. Diga conmigo, debemos resistir. Y la misma palabra de Dios nos enseña entonces que nosotros tenemos que resistir al mismo diablo. ¿Eso qué quiere decir? Que en esta lucha, como decía anoche, no solamente vamos a luchar contra los gobernadores de las tinieblas, no solamente vamos a luchar contra las huestes espirituales de maldad, no solamente vamos a luchar contra principados y contra potestades, sino que vamos a luchar contra el mismo diablo. Amén. Contra el mismo Satanás. Él mismo se va a dar cuenta que las huestes que le rodean no tienen la fuerza y la capacidad suficiente para doblegarnos. Y entonces Él personalmente va a querer venir en contra de nosotros. Y está viniendo, ¿verdad?, contra los pueblos. Pero si nosotros nos levantamos en el nombre del Señor, con la fuerza, con el poder, con la virtud, con la capacidad, con los dones que el Señor nos da, al mismo diablo lo vamos a vencer y lo vamos a hacer correr. Amén. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero hay que resistirlo. Hay que resistirlo. Hermanos, tenemos las promesas del Señor, como predicaba nuestro pastor hoy en la mañana. Tenemos esas promesas, tenemos esa garantía de parte de nuestro Dios, pero tenemos que conquistarla. Él lo que nos dice es: no te cruces de brazos, tienes que luchar, tienes que resistir, y yo te voy a dar la victoria. En medio de toda esta oscuridad, en medio de toda esta tiniebla que está envolviendo hoy a la sociedad humana. Pero en realidad la situación, hermanos, es difícil. O sea, es difícil. Hay que luchar, hay que pelear, ¿verdad? Tenemos el cuadro aterrador de lo que le hablaba anoche, y no quiero tomar mucho tiempo en esto para poder avanzar. Sobre todo los proyectos que tiene este movimiento conocido como el Nuevo Orden Mundial, liderado por hombres de riquezas impresionantes, de poder económico, de poder social, de poder político, de poder religioso. Todos los poderes de este mundo están apoyando a estos líderes de la maldad, que quieren entonces formar un solo gobierno, una sola religión, una sola forma de llevar adelante la sociedad, una cultura anti Dios, una cultura anti vida, ¿verdad? Una cultura que apoya el aborto, que apoya la eutanasia, o sea, el crimen asistido de las personas mayores o de las personas enfermas, que apoya la unión de dos hombres o de dos mujeres para impedir la procreación, que están buscando mermar a la población mundial, hermanos, a capacidades, o sea, a números que a usted y a mí nos impresionarían, ¿verdad? Son cientos de millones el número de personas que esta gente del nuevo orden mundial quiere exterminar. Y al mismo tiempo de que están exterminando a una gran parte de la sociedad humana, entonces están impidiendo la procreación, ¿verdad? Y están destruyendo la vida
en el vientre de las madres, y últimamente pues están esterilizando especialmente a las jóvenes adolescentes para que no puedan procrear, para que no puedan salir embarazadas, para que no puedan tener niños, y por eso apoyan el matrimonio de dos personas de un mismo sexo, porque saben que eso es una unión contra la misma vida, y esas dos personas nunca jamás podrán tener un hijo, sino que entonces, lo que es peor todavía, buscarán entonces tener un hijo de otra persona y formarlos o deformarlos conforme a su manera de pensar. Entonces, esta verdad no la podemos ignorar. La maldad es grande, es terrible. Los pensamientos de esta gente, hermanos, en realidad no caben muchas veces en la mente de la sociedad actual, y por eso muchos no creen que esto sea posible, que se convierta en una realidad. Pero hoy conversaba a la hora del almuerzo con un hermano que está visitando Valera desde Argentina, y él me decía: hermano, ya gran parte de esas cosas que usted enseñó ya en Argentina son ley. O sea, ya fueron aprobadas. Ya fue aprobado el aborto, ya fue aprobada la unión de dos hombres o de dos mujeres. Ya han sido aprobadas muchísimas de estas leyes, y en los países europeos ya hoy es penado, o sea, son llevados a la cárcel los hombres que, como usted y como yo, predicarán la verdad de las Sagradas Escrituras, se opondrán a la homosexualidad. Todo el que se oponga a la unión de un hombre y de una mujer se considerará un criminal y seremos llevados a la cárcel. Pero la pregunta es: ¿estamos dispuestos a ir? ¿Estamos dispuestos a ser apresados? ¿Estamos dispuestos a ir a la cárcel por defender las verdades que están establecidas en la palabra de Dios? Porque preferimos creer lo que enseña Romanos capítulo 1 en vez de creer lo que esta gente está enseñando, de que es normal que un hombre y un hombre se una con otro hombre y una mujer con otra mujer, lo cual no es verdad, hermanos. La Biblia lo condena. Dice la palabra de Dios que esto es fruto del alejamiento del hombre de Dios. Es el fruto de que el hombre, en vez de darle la gloria al Creador, comenzó a darle la gloria a la criatura. En vez de alabar y glorificar a Dios, alaba y glorifica al mismo hombre. Y en esta desviación que el hombre ha tenido, entonces lo ha llevado a estas prácticas que son opuestas a la verdad establecida por nuestro Dios. Entonces, ante este cuadro aterrador, preguntamos: ¿qué nos ordena la Escritura? Bueno, lo que dice el lema de su congreso, que debemos resistir. Diga conmigo: debo resistir. Ahora, hermanos, la pregunta es: ¿y con qué armas vamos a resistir? Porque si usted va a pelear con alguien, tiene que tener por lo menos armas parecidas a las que tiene el enemigo en sus manos. Hermanos, pero el arma más poderosa que nosotros tenemos es al mismo Dios. Al mismo Dios. ¿Verdad? Si usted conoce la historia de Gedeón, sabe que de Gedeón, con 300 hombres, sin armamento, escuche, 300 hombres sin armamento, lo único que tenían era una antorcha en su mano. Y una antorcha no es un arma para pelear. No tenían ni siquiera espadas. Ni siquiera espadas.
Sin embargo, con esos 300 hombres, Gedeón se enfrentó a un ejército armado de 125,000 soldados. Escuche, 125,000 soldados en caballos preparados para la guerra, hombres bien armados, y Gedeón los destruyó. No solamente los venció, los destruyó a todos. Escuche, a todos, diga conmigo, a todos. O sea, no hay enemigo que sea grande para enfrentarse a tu Dios cuando Dios está de tu lado. Sin embargo, en las Sagradas Escrituras miramos cómo el Señor nos dio lo que se llama la armadura de Dios, que está allá en el libro de Efesios capítulo 6. En esa armadura, lo primero que se nos dice es que si nosotros nos sometemos a Dios, ¿qué es lo primero que hay que hacer? A ver, no lo escucho. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Diga conmigo, tengo que someterme a Dios. O sea, las cosas no las voy a hacer a mi manera. Las cosas las voy a hacer a la manera de Dios. Diga conmigo, a la manera de Dios. Entonces tenemos en primer lugar que someternos a Dios y luego entonces resistir al diablo, y el diablo huirá de nosotros. En esta vestimenta que el Señor nos ha dado y que se encuentra allá en el libro de Efesios capítulo 6, versículos 14 hasta el 18, se nos habla de, primero, estar firme. Diga conmigo, estar firmes. ¿Qué significa ahí estar firme? Simplemente pararse y estar estático así como los soldados. No, no es esa la firmeza que el Señor nos está pidiendo. Estar firme significa estar absolutamente seguro de lo que usted está haciendo. Estar absolutamente seguro de lo que usted está creyendo. Estar absolutamente seguro de que Dios está a su lado, que lo va a respaldar, que lo va a apoyar, que Él va a pelear por nosotros. La palabra del Señor dice que Él peleará por nosotros. O sea, a la fuerza suya se le va a sumar la fuerza de Dios. Y cuando la fuerza de Dios se sume a tu fuerza, entonces tú eres invencible. Dígame conmigo. Diga conmigo, cuando la fuerza de Dios se suma a mi fuerza, hermano, y escuche, no importa que usted tenga poca fuerza. Por eso es que la palabra del Señor, ¿verdad?, siempre es sabia cuando nos invita a hacer algunas cosas. Y algo de lo que la palabra de Dios nos dice es que nosotros debemos hacer una yunta con nuestro Señor, ¿verdad? Y cuando usted se une al Señor, cuando usted se une a la fuerza de su Señor, la fuerza suya puede ser poca, pero la fuerza del Señor es ilimitada. Ahora imagínese usted, si la fuerza del Señor es ilimitada y yo le sumo la poca fuerza que tengo, pero le sumo, diga conmigo, tendré pocas fuerzas, pero voy a sumarle al Señor la fuerza que Él tiene. La pregunta es, ¿quién nos podrá hacer frente en esta batalla? Pero usted tiene que estar firme en su fe. Usted tiene que estar, el primero que tiene que creer esa verdad es usted. Si usted no la cree, si usted no está seguro de que el Señor está a su lado, de que el Señor lo está respaldando, que lo que usted está haciendo es exactamente lo que el Señor quiere que usted haga, y usted duda y usted titubea, entonces por causa de su incredulidad, por causa de esa duda, usted pudiera ser destruido o vencido en esa lucha. Pero cuando usted está firme,
en lo que cree. Hermanos, y la idea de esta conferencia es precisamente que usted salga de aquí totalmente convencido de que si usted permanece confiando en el apoyo que el Señor le estará dando, en todas las luchas que enfrente, usted va a ser más que vencedores, como lo dice la palabra. Diga conmigo: yo voy a ser más que vencedor. Diga, porque en ningún momento, dígaselo al que está a su lado, te quiero decir que en ningún momento yo voy a dudar de que el Señor está conmigo en esta batalla. Verá, como decía una de las canciones: si el Señor no va, yo no voy. Pero si el Señor va, yo voy. ¿A dónde voy? Diga conmigo: a donde el Señor me quiera llevar. Verá, si el Señor va conmigo, lo que Él me pida hacer, yo lo voy a hacer. Hermanos, mire, cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, usted sabe de que el ejército egipcio persiguió a los israelitas con armas, con carros, ¿verdad? Y allí estaba el ejército tras del pueblo de Israel, y delante de él, ¿a quién tenía el pueblo de Israel? A ver, diga conmigo: a un mar que no podían transitar porque ellos no tenían embarcación. Pero el Señor les dijo: avanza. Y te voy a dar una buena noticia, hermanos. No necesitas grandes cosas para hacer la obra de Dios. No necesitas grandes armas en tus manos para vencer al enemigo que se te enfrente. Cuando el mar estaba delante de ellos y el ejército egipcio estaba detrás de ellos, entonces Moisés, y eso es lo que usted y yo tenemos que aprender, Moisés levantó su rostro y dijo: ¿y ahora, Señor, qué hago? ¿Qué hacemos? Nos está sacando de la tierra de Egipto para morir allí en el mar, o para ser destruido por el ejército egipcio que está atrás de nosotros. ¿Y cuál fue la pregunta que el Señor le hizo a Moisés? Mire qué lindo, hermanos. ¿Sabe lo que le preguntó el Señor a Moisés? Moisés, ¿qué tienes en tus manos? Él no dijo: tengo un fusil. Él no dijo: tengo una ametralladora. No, ¿qué fue lo que dijo Moisés? Yo tengo, ¿qué? Una vara. Hermanos, es como para reírse, ¿verdad? Da la impresión de que el Señor se estuviera burlando de Moisés. Pero no se estaba burlando de Moisés. Lo que le estaba diciendo a Moisés: Moisés, esa vara que tienes en tus manos es el arma que tú vas a usar para llevar a tu pueblo a la tierra que yo le prometí a tu padre, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Así que ahora agarra esa vara y toca las aguas del mar. ¿Y qué ocurrió, hermanos? Mire, ese milagro es tan impresionante que la gran mayoría de los teólogos no lo creen. Hermanos, si usted tiene Biblias que tienen en las últimas páginas mapas, usted busque un mapa del recorrido que hizo Israel desde Egipto hacia Canaán, y usted va a ver, hay muchos mapas que en el recorrido que ellos hacen, entonces le dan la vuelta al Mar Rojo para entrar al desierto y de ahí dirigirse hacia Canaán. ¿Qué están diciendo con eso? Que ellos, estudiosos, sabios, grandes teólogos, exégetas por excelencia, no creen, hermanos, que Dios haya dividido el Mar Rojo.
Pero eso es lo que la Biblia dice. No solamente dice que lo dividió, sino que enseña que el pueblo de Israel pasó en seco por allí, por ese camino que se abrió, esas dos montañas de aguas que se abrieron en el Mar Rojo, y por la tierra seca el pueblo de Dios pasó, atravesó el mar. Y no solamente eso, sino que el ejército del faraón se animó y quiso hacer uso de lo que Dios le había dado a su pueblo para alcanzar al pueblo y destruirlo. Pero ellos no saben que nunca nadie podrá usar lo que Dios le ha dado a su pueblo para hacerle daño al mismo pueblo de Dios, sino que después que el pueblo de Israel terminó de atravesar el Mar Rojo en seco, entonces el Señor le dijo: Moisés, la vara. ¿Y qué hizo Moisés? Volvió a tocar las aguas que al principio habían abierto el Mar Rojo y le habían abierto el camino al pueblo de Dios, y ahora las aguas se cerraron. Y dice la palabra de Dios que todo el ejército del faraón quedó allí destruido. Y por eso el Señor le había dicho antes: mira toda esa gente que te persigue, mira todos los enemigos que están alrededor de ti, míralos, porque después no los volverás a ver más. Amén. Alabe a su Señor, hermano. Mire a todos los enemigos que usted tiene. Mire todos los enemigos que la iglesia del Señor tiene. Mire a todos los líderes del nuevo orden mundial. Mírelos, procure a través de las informaciones mirarlos, conocerlos, ¿verdad? Porque después usted no los va a volver a ver más. Amén. No volveremos a ver a nuestros enemigos, porque nuestro Dios se encargará de destruirlos. Amén. Y para eso solamente necesitó dos cosas: un hombre que le creyera y que fuera capaz de obedecerle en lo que el Señor le ordenaba, y una vara. Amén. Amén, hermanos. Mire, el Señor va a usar cosas impresionantes para darle a usted la victoria. En una ocasión, los filisteos estaban atacando al pueblo del Señor, y entre los líderes del pueblo del Señor estaba un hombre llamado Sansón. Y ellos venían con su armamento para atacar al pueblo de Dios. Pero el Señor tenía un hombre que le creyó. Yo pregunto, ¿habrá aquí un hombre que le cree a Dios? A ver, levanten la mano los hombres, las mujeres que están aquí, que le creen a Dios, que creen que Dios puede hacer de las cosas difíciles cosas fáciles, de las cosas imposibles cosas posibles. Bueno, entonces aquel ejército, 1000 soldados de los filisteos venían contra el pueblo de Dios. Y Sansón miró a su alrededor y sabe lo único que consiguió. A ver, yo sé que ustedes leen la Biblia y saben que lo que le estoy diciendo es verdad. Consiguió fue una quijada de burro. ¿Qué fue lo que consiguió? Bueno, si quiere dígalo de asno para que seamos así como más refinados, un poco más. Una quijada de asno, pero de todas maneras era quijada de burro, hermano. Y Sansón con una quijada de burro se enfrentó un solo hombre, un hombre de Dios, un hombre que le creyó a Dios. Se enfrentó a aquellos 1000 soldados filisteos y ¿sabe lo que dice la Biblia que ocurrió? Que los destruyó a todos. Amén. Diga, una quijada de burro es suficiente para enfrentarme al enemigo de mi pueblo, del pueblo de Dios, si Dios va conmigo. Amén. Si el Señor va con nosotros. ¿Y cuándo el Señor va a ir con nosotros? Cuando hagamos lo que Él nos ha ordenado hacer. Temamos al Señor, obedezcamos lo que el Señor dice,
y Él se encargará entonces de darnos la victoria contra nuestros enemigos. Pero para ello, mi hermano, para ello nosotros tenemos que estar determinados. Determinados, o sea, estamos decididos. Escuche las amenazas que tenemos. Si usted sigue los principios y valores que enseña el Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la amenaza de todos estos poderosos del nuevo orden mundial de que usted será destruido, será encarcelado, o será fusilado, o será quemado. Pero no quieren permitir que los principios y valores del reino de Dios, que los principios y valores del cristianismo se sigan enseñando. Y hoy, porque lo más terrible de esto es que ellos han considerado, oiga bien, todos los líderes del nuevo orden mundial saben que lo único que se opone, lo único que podría impedir que todos los planes, todos los proyectos, todos los propósitos que ellos quieren alcanzar, los puedan alcanzar. Lo único, escúchalo, lo único que puede impedir que eso suceda es el cristianismo. Solamente el cristianismo, solamente la iglesia de Jesucristo, solamente los creyentes del Evangelio del Reino de Cristo son los que pueden impedir, los que se pueden enfrentar a ellos e impedir que todos sus propósitos los puedan lograr. Ellos lo saben y por eso están armados de todas las leyes que se puedan crear para obligarnos a nosotros a someternos a ellos. La pregunta es, ¿te someterás a ellos o te someterás a Dios? ¿Cómo es que dice Santiago 4:7? Someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Entonces hay dos fuerzas poderosas que te quieren doblegar, que te quieren dominar, que quieren tomar tu voluntad, tus pensamientos, y es el poder de Dios y son los enemigos de Dios, Satanás con todos sus aliados. La pregunta es, ¿a quién te vas a someter? Hermanos, Dios nos dio la armadura. Nosotros sabemos, ¿verdad?, por la palabra del Señor, que tenemos una armadura compuesta por el apresto del Evangelio de la paz que van en nuestros pies, por el yelmo de la salvación en nuestra cabeza, ¿verdad?, por el escudo de la fe. Y si usted se pone a leer, se va a dar cuenta que todas son armas de defensa. O sea, para que usted soporte todos los embates del enemigo. Pero sin embargo, en esa armadura hay un arma que es la única arma de ataque que la iglesia del Señor Jesucristo tiene. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La palabra del Espíritu, la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Con qué nos vamos a enfrentar? ¿Cómo vamos a atacar al enemigo? Porque tenemos que atacar al enemigo para debilitarlo. Tenemos que atacarlo, tenemos que golpearlo. ¿Con qué lo vamos a golpear? ¿Con el escudo? No. ¿Con los pies? No. ¿Con el yelmo? No. Diga conmigo, lo voy a golpear con la espada del Espíritu, que es la palabra
de Dios. Diga amén y alabe a su Señor y apláudale. Por eso, si quieren recibir el consejo de un anciano siervo del Señor, entonces a partir de esta misma noche usted tiene que comenzar a hacer algo. Hermanos, primero a tomar muy en serio la palabra de Dios. Diga conmigo, tengo que tomar muy en serio la palabra de Dios. ¿Por qué? Diga conmigo, porque esta es la única arma de ataque que yo tengo. La palabra de Dios acompañada de la fe, la palabra de Dios acompañada de la oración, es la única arma que usted y yo tenemos para derrotar al enemigo. Si usted lee el enfrentamiento que tuvo Jesús con el mismo Satanás, usted recordará que siempre el Señor le decía a Satanás: escrito está. Y el astuto Satanás quiso confundir al Señor diciéndole, llevándolo al pináculo del templo, y le dijo: te puedes lanzar desde aquí, porque escrito está. Y fíjense, buscó usar la palabra. Por eso usted y yo tenemos que tener mucho cuidado con las artimañas del enemigo. Pero él, cuando usa la palabra, la usa de una forma desvirtuada, ¿verdad? Él le dice: porque está escrito que va a enviar a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. La pregunta es, ¿eso era verdad? ¿Así estaba escrito? Diga conmigo, sí, así estaba escrito. Pero el Señor le dice: Satanás, pero escrito está que no puedes tentar al Señor tu Dios. Si yo me lanzo de aquí, está bien que si me caigo, me resbalo y me caigo, los ángeles del Señor vendrán y me protegerán. Pero si yo mismo me lanzo, yo estoy tentando, yo me estoy suicidando, yo estoy tentando a mi Dios, y por lo tanto entonces yo voy a ser destruido. Pero yo no voy a tentar al Señor mi Dios. Le dijo: pero tú eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, ya el Señor iba para 40 días sin comer. Y el enemigo percibió que Jesús debía tener hambre. Y le dijo: bueno, si eres el Hijo de Dios, tienes poder. O sea, él reconocía que Jesús tenía poder. Y puedes convertir estas piedras en pan. ¿Aló? La pregunta es ¿verdad? ¿Jesús podía convertir las piedras en pan? Sí, las podía convertir. Pero, hermano, si hay algo que usted y yo nunca debemos hacer, es escuchar la voz de Satanás. Y cuando Satanás nos hable, preguntarnos qué dice la palabra con relación a esto que Satanás está diciendo, a esto que Satanás está afirmando, que parece ser verdad. Y de pronto entonces usted dice: bueno, lo voy a obedecer porque es palabra de Dios. No, el Señor le dijo: pero escrito está. Además, vuelve el Señor a usar la palabra: escrito está además, no de solo pan vivirá el hombre, sino con toda la palabra de Dios. Amén. Diga conmigo: no solo de pan vivirá el hombre. Pero lo que le quiero decir con esto, que el mismo Señor usó la palabra para enfrentarse a Satanás. Y usted sabe que en el final de ese enfrentamiento, Satanás tuvo que huir. Y el Señor, en el poder del Espíritu Santo, salió vencedor a cumplir el ministerio que su Padre le había concedido y para lo cual había sido ungido por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el consejo que le quiero dar? Hermanos, aprecie la palabra de Dios. No el libro, no las páginas, como hemos dicho en estos días. Hay muchos que cargan la Biblia eso en su celular.
Ok, esa palabra que está allí escrita, apréciela. Y a partir de hoy, usted comience a leer muy seriamente la palabra del Señor. Léala. Y si quiere hacer lo que yo hago cuando yo me siento para leer la palabra de Dios, siempre tengo una regla y un bolígrafo. ¿Para hacer qué? Para subrayar cada promesa que el Señor me hace, cada declaración gloriosa que voy consiguiendo en medio de la lectura, la voy subrayando para luego entonces tener presente cada una de esas palabras. Entonces, mi hermano, léala, dígale al que está a su lado, aprecia la palabra y léela. Hermano, léala, por favor, léala. Pero además de leerla, tiene que hacer otra cosa. Como la palabra es la espada que usted va a usar contra el enemigo, ¿verdad? Usted no va a sacar el celular y a lo mejor ese día hasta lo tiene descargado, o cuando lo fue a buscar se dio cuenta que lo había dejado, o en el bus, en la buseta, alguien se lo sacó y ya usted no tiene nada de celular. Y posiblemente tampoco carga la Biblia así en físico. Entonces, ¿cómo hace para usar la palabra? A ver, ¿cómo hace para usar la palabra? Yo le he estado mencionando varios versículos de la Escritura sin haber abierto la Biblia. ¿Cómo lo he hecho? Por una sola razón. La palabra está aquí en mi mente y está aquí en mi corazón. Amén. Diga conmigo, debo tener la palabra escrita en mi mente, en mi corazón, para que fluya con libertad de mis labios. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué es lo otro que usted tiene que hacer? Hermano, memorice la palabra de Dios. Apréndase de memoria todos los versículos que usted pueda aprenderse. Especialmente aquellos versículos donde le dan a usted la seguridad de la victoria en contra de todas las acechanzas del enemigo. Escuche, memorícela. Vamos, perdone a su hermano por lo que va a hacer, pero hermano, grítele al que tiene a su lado: memoriza la palabra, memorícela, cabeza dura, memorícela, cabezón, memorícela, cabezona, memorice la palabra, apréndase de memoria todos los versículos que pueda. Yo, como ustedes saben, tuve el privilegio de haber nacido en un hogar cristiano. Yo nací en la ciudad de Cabimas, estado Zulia. Si ustedes tienen calor aquí, súmele 5 grados más. Verá que eso es más o menos la temperatura de Cabimas, 42 grados. A veces llega a 45 grados. Y yo me imagino a mi mamá con la Biblia echándome aire, así debajo de unos árboles que teníamos en el patio de la casa, cuando yo era un bebé. Y crecí dentro de una iglesia que tenía por costumbre formar lo que se llamaba en aquel tiempo la sociedad de niños, la sociedad de adolescentes y la sociedad de jóvenes. Y una de las buenas cosas que se practicaban era competencia de versículos de memoria. Hermano, y usted no sabe cómo a mí me ha bendecido el hecho que desde niño, desde que yo aprendí a leer por ahí a los 5 o 6 años, ya yo comencé a aprenderme
versículos de memoria. Al principio era para ganar las competencias en la sociedad de niños a la que pertenecí, a la sociedad de adolescentes a la que también pertenecí, a la sociedad de jóvenes a la que también pertenecí, y a todas ellas llegué a ser presidente de esas sociedades, ¿verdad? Y muchas veces era por haber ganado competencia de memorización de versículos, capítulos completos de la Biblia, salmos completos de la Biblia y muchos versículos aislados, ¿verdad?, que brillan en medio del resto de la palabra. Me los aprendí de memoria y todavía hoy estoy usando de esa bendición que desde niño el Señor me dio, de haber aprendido muchísimos versículos de memoria. Y hoy, después de 78 años de haber nacido en la iglesia cristiana, igual que haber venido a este mundo, yo todavía sigo aprendiendo de memoria versículos de la Biblia. ¿Y para qué sirve? ¿Aló? ¿Y eso para qué sirve? Hermanos, ¿cuál es nuestra arma de ataque? Todas las demás son de defensa. El casco es para defenderse. Las botas de seguridad son para defenderse. El pectoral es para defenderse. El escudo es para defenderse. Todos los ataques que vengan los resistimos. Pero tenemos una sola arma de ataque. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y la pregunta es: ¿y dónde debes tener la palabra? No me vayan a decir en el celular. Hermano, si usted me dice en el celular, yo le voy a pedir el favor a mi hermano apóstol Iván que lo expulse de aquí, hermano. No, dígale al que está a su lado: en el celular, no voy a decir no sirve, pero en el celular no es suficiente. No es suficiente, y no es suficiente cargar el libro. Es muy bueno cargar el libro, pero no es suficiente. El lugar más efectivo para hacer uso de esta espada es cuando la palabra está en tu espíritu, está en tu mente, está en tu corazón y puede estar en tus labios también, para que la use y le digas igual que le decía el Señor al diablo: Satanás, escrito está. Diga conmigo: escrito está. A ver cuántos se comprometen delante de Dios y se comprometen conmigo a partir de esta misma noche, antes de acostarse, a aprenderse por lo menos un versículo de memoria. Usted no diga: bueno, hermano, voy a repasar Juan 3:16. Bueno, si se le ha olvidado Juan 3:16, por favor, vuélvalo a repasar, que es un gran versículo. O uno que se aprende mucho porque rima como una poesía, que es Filipenses 4:13. Vamos a ver qué dice Filipenses 4:13. Filipenses 4:13, ¿verdad? Nos habla de que el Señor nos fortalece. ¿Y cómo dice Juan 3:16? Vamos a ver. Ajá, qué bueno. Desen un aplauso ustedes mismos. Pero una pregunta: ¿y qué dice Juan 3:17? Fíjese, creo que como unos 2 o 3 lo están recitando. ¿Sabe lo que dice? Porque no envió el Señor al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén.
Cuando el enemigo te diga es que este mundo no tiene remedio, usted dígalo, estás equivocado, diablo sucio, perverso, tú no conoces la palabra de Dios. ¿Cómo vas a decir que el mundo no tiene esperanza? Si Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios a quién. Al mundo, diga al mundo. Amó Dios a este mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y además añadió, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y usted le dice a Satanás, escrito está, pobre diablo. Amén. Hermanos, use entonces el poder de la palabra de Dios. Mi hermano, y hay muchas cosas que puedo decirle sobre esta arma poderosa que es la palabra de Dios. ¿Verdad? Como les decía, fue el arma que el Señor usó contra Satanás. Pero hay algo con lo que nosotros nos podemos enfrentar permanentemente, y es de no tener cosas que muchas veces necesitamos para llevar adelante el proyecto de Dios. Como por ejemplo, hermanos, todos y cada uno de nosotros necesitamos tener disposición, ¿verdad?, en nuestro corazón de aceptar. Nosotros tenemos que aceptar de que tenemos un llamado de parte del Señor para ganar personas para Jesucristo. Yo me crié en los tiempos de las famosas campañas evangelísticas. Inclusive los 3 primeros años de mi ministerio los dediqué al evangelismo, a hacer campañas evangelísticas. Y Dios me permitió fundar ya a los 17, 18 años congregaciones en la ciudad de Maracaibo, en los puertos de Altagracia, ¿verdad? Se fundó una obra. En la ciudad de Cabima se fundó una obra. En la carretera Lara Zulia se fundó, por ahí por la zona del Venado se fundó una obra, hermanos. Y como evangelista Dios me permitió ganar muchas personas para Cristo. Pero una de las cosas que notábamos era, y fue algo que más adelante nos enseñó el más grande predicador de la historia contemporánea, que fue el doctor Billy Graham, y es que si se convertían 100, 3 se congregaban. Inclusive ese fue el promedio. El doctor Billy Graham hizo un estudio en los Estados Unidos de las grandes cruzadas evangelísticas que había hecho, y conoció que de todas las personas que recibían al Señor, apenas un 3% se congregaba. Con humildad, quiero decirles que en el ministerio en el que estoy trabajando actualmente, con el Centro Cristiano para las Naciones, nuestro proyecto evangelístico está dirigido especialmente en las casas. Y eso fue lo que el Señor nos ordenó, ir a las casas. Y nos aseguró algo, ¿verdad?, con lo cual nosotros debemos dar pasos de fe. Que en cada casa donde nosotros lleguemos vamos a conseguirnos un hombre de paz, una persona de los 7, de los 5, de los 8 que vivan en esa casa. Va a haber una persona interesada por el mensaje que usted le va a predicar. Una persona que usted se va a ganar para Cristo. Pero tenemos que cambiar también el pensamiento de ganarnos personas para Jesús. Tenemos que reconocer que nosotros produjimos muchas divisiones en los hogares y en la familia. Se entregaba el esposo
y la esposa no, y los hijos tampoco. Y ese hombre entonces tenía que batallar con la incredulidad de su esposa, y si era al revés era peor. O sea, si se entregaba a la esposa y el marido no, entonces el marido hacía con la mujer lo que quería, o abandonaba el hogar y abandonaba a los hijos, porque le daba a escoger entre el evangelio o él o su hogar. Y muchas veces los acusaba: nada, eso es que ahora estás yendo a esta iglesia y te enamoraste de alguien. A lo mejor te enamoraste del pastor, porque el pastor casi siempre es el que paga los platos rotos. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos apuntando a ganarnos la familia para Cristo. O sea, en vez de ganarnos una persona para Cristo, ganarnos una familia para Cristo. Hermanos, y ya hoy el promedio de personas que prevalecen, que permanecen, que se consolidan, que se doctrinan, que se bautizan, está por sobre el 30%. Ya estamos llegando al 40% a medida que nos vamos puliendo pues en este trabajo, ¿verdad? Hoy ya no es un 3%, estamos sobre el 30%, ¿verdad? De cada 100 personas ganadas para Cristo, por lo menos 30 ya hoy están siendo bautizadas. Déjeme decirle que nosotros durante la pandemia en CCN por lo menos nos hemos triplicado. Muchas congregaciones tuvieron que cerrar, pero nosotros nos hemos triplicado. Ahora, en vez de 2 servicios, de 3 servicios, tenemos 5. Pero a pesar de que todavía muchos tienen resistencia para ir de manera personal, pero a través de las redes sociales nos mantenemos en un permanente contacto con toda esa gente que hemos ganado para el Señor. Y nuestros líderes entonces están yendo a sus casas. En sus casas los doctrinan, en sus casas los evangelizan, y muchas veces en sus casas los bautizan, los forman en su casa, hasta que esa persona es bautizada y luego con toda facilidad es llevada a la congregación. Porque cuando ya ellos se bautizan, es porque están asumiendo responsabilidad. Es porque además de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, también recibieron varias enseñanzas doctrinales donde se les hace saber que la verdad está en Cristo, que la verdad está en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que ellos necesitan entonces seguirse alimentando espiritualmente, así como se alimentan físicamente. Pero les decía que hay una verdad, y con esto voy a terminar en esta noche, que usted debe tener siempre presente de su Dios. Usted la sabe, usted la conoce, usted la ha leído, usted tal vez hasta lo ha predicado, pero es necesario tenerlo presente en todo momento. Tu Dios es creador. Aló, tu Dios es creador. Hermanos, y nosotros a veces ignoramos la magnitud de esta verdad. Mi Dios es creador. O sea, mi Dios puede hacer de la nada. Escuche, tu Dios puede hacer de la nada las cosas que necesitan que vengan a la existencia. Y para eso tenemos como testimonio todo el capítulo 1 del libro de Génesis. ¿Verdad? No existía la grama, Dios creó la grama. No existían las frutas, Dios creó las frutas.
No existían los animales, Dios creó los animales. No existían los peces, Dios creó los peces. No existían las aves, Dios creó las aves. No existía el hombre, no existía la mujer, y Dios creó al hombre y Dios creó la mujer. Y también creó el huerto para que allí ellos trabajaran y crecieran y se multiplicaran. ¿Quién hizo eso? Aló, ¿quién hizo eso? No solamente Dios, el Dios creador. Diga conmigo, el Dios creador. Hermanos, hay muchas cosas que tú no tienes hoy y Dios las puede crear. Hay muchas cosas que estás necesitando y Dios te las puede hacer llegar. Y muchas veces preguntamos, ¿de a dónde, Señor? Porque nos ponemos a mirar a nuestro alrededor y no vemos la posibilidad de que aquellas cosas que necesitamos puedan llegar a nosotros. Pues eso no importa. No importa que no haya posibilidades. No importa que en este momento no veas lo que tú estás necesitando. Tu Dios es creador. Vamos, levante su mano y diga, mi Dios es creador. Hermano, repítalo, mi Dios es creador. Mi Dios es creador. Diga, mi Dios traerá a la existencia todas las cosas que yo estoy necesitando, aunque no las vea en este momento. Mi Dios es creador y las traerá a la existencia. Aleluya, denle un aplauso y póngase de pie y glorifique a su Dios en esta hora, mi hermano. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos han sido bendecidos por esta palabra? Hermanos, recuerde, váyase con estas dos cosas últimas que les hablé. Tu Dios es creador. Lo que a ti te haga falta, ¿no es una promesa acaso? Mi Dios pues, ¿cómo dice? Mi Dios pues proveerá. A ver, ayúdenme por favor, los que ya se saben ese versículo de memoria. Yo creo que ese se lo saben todos porque nos conviene. A ver, ¿cómo es que dice? Mi Dios pues proveerá todo lo que nos haga falta. ¿Y qué más dice? Me gusta el final. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermano, la situación, no importa la situación. Hermano, la política, no importa la política. Hermano, el gobierno, no importa el gobierno. Hermano, el bolívar devaluado, no importa el bolívar devaluado. Hermano, el dólar, hermano, el euro. No, el Señor no dice ni euro, ni dólar, ni situación política, nada de eso. Él lo va a hacer conforme a qué. ¿Aló? ¿Conforme a qué? Hermano, use la palabra, aliméntese de la palabra, crea la palabra, enfréntese a la necesidad con la palabra, enfréntese al problema con la palabra, enfréntese al mismo diablo con la palabra y usted va a ser más que vencedor para la gloria